que pasa en Noticias.net, pasa en Radio Noticias. Desde la redacción, Cielo Corso. Muy bien, con la presentación de Cristian Borsato le damos la bienvenida a Cielo Corso, también protagonista de la redacción de Noticias.net, ahora en nuestra mesa de trabajo. Cielo, bienvenida, ¿cómo te va? Hola Walter, buen día. También buen día para toda la audiencia. Así es. Estamos aquí en esta mañana, una mañana de miércoles. Bueno, y ahora tiene que ver con un tema que nos traes. Yo creo que cuando lo hablamos fuera del micrófono es un tema que nos cruza a todos de alguna manera. Sí, es un tema, mira, lo traigo más que nada por el mes de las infancias, en ese marco. Y también porque es un tema que atraviesa distintas generaciones. Hoy no vamos a tener un invitado, sino que vamos a hablar de una personalidad de Viedma, que en este caso es Oscar González, un titiritero, que no solo es muy conocido acá en Viedma, sino que también es muy conocido en la región y en la provincia por ser un educador, un facilitador y un promotor cultural. Bien, o sea que, bueno, a ver, tiene que ver con las infancias porque podemos decir que naturalmente los títeres están relacionados con los chicos, pero hemos visto también, que también, claro, han incursionado en otros ámbitos. Sí, tal cual, como ha sido en el caso de la tele, tenemos muchos ejemplos. Yo recuerdo de cuando era muy chica y viste cuando estás tomando la leche a la mañana temprano antes de ir a la escuela, me acuerdo que mi mamá ponía la tele y estaba Pepe Pompín con Víctor Hugo Morales. También. Y te contaba las noticias. No sé si Pepe Pompín, yo no recuerdo mucho en ese momento si estaba más apuntado a los adultos. Estaba más apuntado a los adultos, claro. Porque yo me acordaba, no me acordaba de Víctor Hugo, pero me acordaba que estuvo con León Montero y Vero Lozano durante las mañanas de Telefe también, ¿no? Y era bastante pícaro el conejo. Caruso y Narizota también. Claro, Caruso y Narizota. Claro, también. Bueno, ese era el mismo, ese es Pepe Pompín. Ese es Pepe Pompín. El conejo amarillo. El conejo amarillo, exactamente. Bueno, después de Caruso y Narizota ha cruzado infancias a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, no sé, puedo decir los 80, pero tal vez estuvieron un poco antes. Son más conocidos también y son argentinos, que eso también es como para destacar. Porque después otro que es muy conocido es Topollillo, pero es italiano. Es una creación italiana, claro. Después hubo una reversión argentina igual de todas maneras, pero también tiene que ver con títere. No me había dado cuenta, ¿no? Yo tampoco. De eso. Sabes que yo como que tratando de acercar el tema como para que no quede una cosa de que, bueno, esto es algo que lo hace, digamos, un señor y que ya no se le da bolilla a esto. No, en realidad no ha incursionado en la televisión. O sea, Caruso y Narizota ha tenido su propio programa. Y además son personalidades que justamente son personajes que su personaje tiene un nombre, tiene un apellido. Tiene una personalidad. Tiene una personalidad, justamente, características, como las tiene una persona. Tal cual. Bueno, a ver, en algún momento, fíjate que es la creatividad. Por eso lo traigo en el mes y de llevarlo a un ámbito en el que no normalmente verías a alguien. Por ejemplo, Caruso y Narizota, conductores de un noticiero, que estuvieron en Crónica haciendo noticias. Por lo tanto, digamos, fíjate que sacaron dos personas, dos humanos, si querés, para poner a dos marionetas a conducir un noticiero. ¿No? Digo, esto del protagonismo que cobra, ¿no? La marioneta, queda en segundo plano quién opera o quién maneja o quién articula, no sé cuál sería la palabra. Y también, digamos, esos personajes te permiten decir y hacer ciertas cosas o decir, digamos, tener mensajes que quizás serían tomados distintos. Si lo dijera una persona, ¿no? Si lo dijera una persona, exacto. Sí, es verdad. Mucha bajada de línea. Y rescatando, digamos, estos personajes que están quizás más en la TV nacional y que por lo menos yo los recuerdo de mi infancia y de cuando era muy niña y de estar desayunando esto, de que mi mamá me esté peinando y viendo, claro. Sí, y mi consumo de noticias iba acompañado de Pepe Pompín. Claro. Pero bueno, pensaba en esto de cómo acercar hoy o cuál es el lugar que tienen los títeres en las infancias actuales. Y podríamos decir también una profesión, no sé si a lo mejor lo que digo es medio fuerte, pero es una profesión que se va perdiendo también, ¿no? De a poco, porque si bien hay encuentros nacionales de
titiriteros nacionales, internacionales. Hay muchos referentes que tienen su podio también. El primero, el más importante de la Argentina, y así hacen sus presentaciones. Títeres que tienen su propia obra de teatro, en fin, digamos, hay. Sí, que recorren el país y demás, y que por ahí no las conocemos tanto. En el caso de Oscar González, ahí, bueno, para quienes nos están escuchando, tenemos unas imágenes de algunos títeres que se expusieron el año pasado en lo que fue el Museo Tello, que hoy se mudó de oficinas, de lugar físico. Y ahí tenemos imágenes de Oscar González con una de las obras que habían hecho en homenaje a Quique Sánchez, un titiritero, poeta, dramaturgo, que cartamarqueño, si no me equivoco, y que con el que trabajó muchísimo Oscar y con el que creó. Básicamente a mí lo que me llama la atención de esto es no solo la creación, la confección, digamos, artesanal que tiene el muñeco en sí, el títere en sí, sino también las historias que vos creás por detrás. Claro, supongo que estás viendo este personaje que lo estás creando. Vamos a poner, no sé cómo se hace, pero pónganle de papel maché, que le haces la cara, que vas pintando, que le haces la ropa, y a la vez también estás armando qué personalidad va a tener ese muñeco. Sí. ¿No? Exacto. Es toda una creación, es un todo. Yo le pregunté a Oscar en particular qué le parecía a él o qué era para él, digamos, ser titiritero. Y para él es una manera de transformar un poco la realidad y crear un personaje que tenga que ver con el contexto actual, político, económico, social, y más que nada desde una mirada que él tiene que él cuando estudiaba en La Plata, para Bellas Artes, él se encontró en plena dictadura militar, y el arte, en un contexto político, económico y social, quizás un poco como el que tenemos hoy a nivel nacional. Sí, el arte era el salvaguarda, ¿no? Era la manera de expresar tal vez un poco las ideas. Y maneras de decir, y también de ocultamiento y acallamiento de ideas también. O hacer decir al muñeco algo que yo pienso en realidad. Sí, y la música también era en ese momento, claro. Por eso, hablando esto de las infancias, de los consumos culturales, cómo nos atraviesan y cómo pasan por nuestra vida, los títeres forman parte y siguen formando parte. Hay obras de teatro pura y exclusivamente de títeres que tienen todo su mensaje, toda su bajada, que habla de, por ejemplo, la discriminación, ¿no? Del maltrato, del bullying. En Vietnam no lo sé bien, pero sé que hay una comunidad muy grande en Puerto Madryn que tiene su espectáculo itinerante que tiene que ver con esto, ¿no? De enseñar a los chicos a través de un arte que de a poco se va perdiendo, digo, porque no es tan lógico. Con el tema de la tecnología se va perdiendo, ¿no? Un poco esto, y bueno, bajar ese mensaje es muy importante para que lo vean ellos. Hay algo de lo tecnológico que conversábamos con Oscar que tiene que ver con esto de lo no tangible, de quizás cosas que no vemos. Él tiene una mirada muy positiva de los cambios tecnológicos y las transformaciones. Pero lo ve bien. Sí, lo ve bien. Pero bueno, también un acercamiento. ¿Cuál es el acercamiento de lo humano que tenemos para poder generar ideas, contactos, pensamientos y poner en diálogo distintas cuestiones actuales? Pasa que creemos nosotros, por eso digo, creemos que es pura y exclusivamente para las infancias. Y bueno, poníamos el caso de estos muñecos o estos títeres, marionetas, como quieran llamarle, que nosotros han incursionado en la televisión. Nosotros lo damos como por lo mismo, que sepan disculpar. Claro, porque no estamos en el tema, pero bueno, creemos que tiene que ver con esto, ¿no? Hubo mensajes para gente grande en los noticieros y demás que fueron enviados por estas marionetas. Y también creemos que un poco el adulto
ha perdido también ese contacto, porque nosotros somos los encargados de llevar a los más chicos a que vayan también, a ver este arte. Cómo aprendemos a jugar, a divertirnos, a hacer, a desaprender también en estos modos de hacer distintos. Y no van, y una vez que van, vos ves a los chicos y se matan de risa, están reentretenidos, les gusta mucho, pero bueno, es difícil llevarlos. Bueno, el año pasado en las imágenes que tenemos ahí en pantalla, en el streaming, se hizo esta muestra, homenaje, donde pasaron distintas escuelas. Este año no se retomó la iniciativa, pero bueno, es interesante ver cómo, ahí tenemos una imagen de Oscar, ver cómo de todas maneras sigue habiendo una intención de mantener vivo, porque no es solo el títere en sí, sino es toda la escenografía. Claro, también. El ambiente que crea para cada personaje, ¿no? Sí, tal cual, así que es no solo un trabajo artesanal. Y él está, te lo consulto ya desde lo que vamos a charlar de él o que se va a poder leer de él está solo en el sentido de hay un legado para otra persona, él le enseña su oficio. Hablando de su legado, hay algo que me parece, digamos, que está bueno. Él recorrió la provincia y distintos lugares, distintos parajes. Uno que él me remarcó en particular fue Valcheta. Si no me equivoco, Juan Pablo Moltelpare, que es muy reconocido también, artista de acá de Viedma, que ha hecho distintas intervenciones por ahí más, no me sale ahora en este momento la palabra, que tiene que ver con, de poder estar en el espacio y en el territorio. Y ha sido formador de muchos formadores hoy, que han nacido, de ahí han surgido muchos artistas. Claro. Algo que para él fue muy de casualidad, cuando estaba en la escuela secundaria, y en tercer año apareció un titiritero, y eso que él pensó que era como una cosa más, terminó siendo, digamos, su oficio, su arte, su manera de hacer. Y en esa manera de hacer, él construyó una vida también y una familia en torno a eso. Su pareja, la madre de sus hijos también, que entiendo, no me quiero equivocar en esto, entiendo que falleció hace muy pocos años. Es reciente. Ella también hacía teatro, digamos, los dos del mundo del arte, lograron construir una familia. Ser muy compañeros. Hay algo que él dijo: ella me conoció a mí y yo la conocí a ella. Y en ese hacer caminaron juntos y se acompañaron muchísimo. Y bueno, y hay algo que yo le consultaba, como si en las infancias actuales él notaba una curiosidad o si era una cuestión que no les interesaba. Y sí, siguen habiendo niños y niñas que están interesados en aprender a construir títeres, marionetas, en interiorizarse un poco más. Pero bueno, ya uno para él es un montón en este contexto donde estamos todo el tiempo bombardeados por nuevas tecnologías que son mucho más tentadoras y que tienen otras cosas distintas, ni mejores ni peores, para ofrecer. Pero tiene que ir eso que yo digo, ¿no? Es difícil llevarlos, pero una vez que están ahí, vos ves cómo se divierten, ven lo entretenido que están, y la verdad es que, digo, es un arte que no se debería perder, ¿no? Estamos hablando en este caso de Oscar, y lo preguntaba por el legado, porque, bueno, evidentemente, digo, hablando de este arte particular que no se debe perder. A ver, ¿cómo se hace como para continuar con esto, no? En este momento crear en algún punto un semillero cultural es complejo. Es complejo si no se diseñan políticas públicas, si no se abren espacios. En estos tiempos complicados, la verdad que sí. Es complicado, y ahí es donde la actividad, digamos, o la acción política municipal y provincial tiene que, digamos, aparecer para abrir a espacios más allá de que uno como titiritero, como artista, como lo que sea, puede abrirlo y tener su espacio, pero no es accesible a todos. Claro, y sucede que también es un arte que conserva todavía... a ver, no tampoco sé cómo decirlo, pero es un arte viejo que sigue siendo viejo al día de hoy. En el buen sentido lo digo, ¿no? Es como que tiene una tradición que no puede romperse, no puede pasar a lo digital, porque dejaría de ser ese arte de las marionetas. Y yo creo que también es difícil meterse en lo nuevo ahora. Sí, yo creo que se ha metido, no sé si en lo nuevo, porque hay quienes
han tomado caso de la pandemia ha marcado un antes y un después, no solo en lo digital, sino en las formas de hacer y de construir, básicamente, socialmente a todos en el mundo. Sí. Y en este hacer, muchos titiriteros han decidido, músicos, artistas en general, donde básicamente tu carta de presentación, lo que vos haces y lo que vos representás y demás, tienen que ver con moverse en la calle. Y en ese momento muchos optaron por hacer por Zoom, por videos en vivo y demás, que no sé si es mejor o peor, es distinto. Son opciones... Es como ayornarse a la realidad, ¿no? Es como, bueno... Entonces sí, no sé si es mejor o peor, como decís vos. Esto es lo que está disponible, hay quienes les gusta y hay quienes prefieren estar... Claro, pero decía sumarse a lo nuevo, no podría, ¿no? Porque el arte del titiritero tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces digo, si sale de eso, se rompe ese formato tradicional. Tal cual. No sé, por lo menos entiendo yo, a lo mejor hay maneras. Lo abrimos a debate para los oyentes. Para los oyentes, la verdad que no lo sé, pero bueno, es lo que van a poder leer entonces en las páginas de Noticias Net de nuestro sitio web, en la historia de Oscar González, un reconocido artista de la ciudad. Sí. Y de la comarca. De la comarca, si bien él no es de Viedma, él es de Buenos Aires, nació en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su familia se vino para acá cuando tenía 7 años, y él llegó acá y, bueno, hizo la primaria, la secundaria, en la comarca, y con el tiempo se convirtió, después se fue a estudiar a La Plata, volvió y demás, con el tiempo se convirtió en un referente de lo que sabe hacer y de lo que le gusta, y bueno, con esto él logró también ser un promotor cultural y abrir espacios como lo que conocemos hoy, o acompañar también decisiones como lo que conocemos hoy como el Centro Municipal de Cultura, que él me contaba que en aquel entonces estaba como sobredimensionado y era gigante para lo que era Viedma. Pero bueno, mucho de todo esto lo van a poder encontrar. Leer, Lo van a poder Mira que tiene muchas historias, Oscar, para contar, y ojalá que sea de mucho interés. Cielo, te agradezco mucho la visita que has tenido en el estudio y será hasta el próximo encuentro. Dale, nos vemos. Muy bien, nos vamos a la pausa nosotros y ya volvemos.